Donald Trump has said that he would put you in charge of the public health agencies. What exactly does that look like? Well, he's been very specific in what he said. He wants me to do three things. Mis amigos, al parecer, Donald Trump y compañía se están arrepintiendo de haber colaborado con Robert Francis Kennedy Jr. Como que tienen un gran problemita, ¿no? Vamos a hablar de una promesa bastante polémica que Donald Trump le hizo, pues, a Francis Kennedy Jr. durante su campaña presidencial, ¿no? Para que estos finalmente colaboren y de este modo Donald Trump se lleve todo este apoyo, ¿no? Así que los invito a que se queden hasta el final del video porque estoy muy pero muy seguro que les va a interesar esta información. Pues bueno, vamos al contexto. Resulta que durante su campaña, Donald Trump, pues, fiel a este estilo explosivo, hizo una promesa que dejó a más de uno con la boca abierta, ¿no? Le dijo a Robert Francis Kennedy Jr. que él tendría libertad total para encargarse de las agencias de salud en los Estados Unidos, si es que él ganaba las elecciones, ¿no? Bueno, pues, ¿qué significa esto? Básicamente, pues, tendría el poder para hacer y deshacer a su antojo temas como las vacunas, tratamientos médicos, si no me equivoco, hasta la calidad del agua. Aquí viene algo bastante interesante, pues, ¿no? Kennedy Jr., quien es conocido por ser un fuerte crítico de las vacunas, lógicamente salió muy entusiasmado a decir que iba a limpiar el país de la corrupción, e incluso mencionó que podría eliminar el flúor del agua potable. Donald Trump has said that he would put you in charge of the public health agencies. What exactly does that look like? Well, he's been very specific in what he said. He wants me to do three things. One, clean up the corruption of the agencies, particularly the conflicts of interest that have turned those agencies into captive agencies for the pharmaceutical industry and the food industry, the other industries that they're supposed to be regulating. Number two, to return those agencies to the gold standard science, the empirically based, evidence-based medicine that they were famous for when I was a kid. And number three, to make America healthy again, to end the chronic disease epidemic. And President Trump has told me that he wants to see measurable, concrete results within 2 years in terms of a measurable diminishment in chronic disease among America's kids. Ahora sé que eso último suena muy extremo, ¿no? Bueno, un poco extremo. Pero al menos hasta ese momento parecía que Trump estaba dispuesto a darle carta blanca. Como veremos en un momento, las cosas no salieron exactamente como Kennedy esperaba. Déjame darte un poco más de contexto sobre esto para que lo entiendas un poco más. Robert Francis Kennedy Jr., sobrino del famoso John Francis Kennedy, ha sido una figura bastante controversial en los últimos años, ¿no? Por un lado es conocido por sus esfuerzos ambientales, por criticar abiertamente a la industria farmacéutica, muy conocido también porque nadie le entiende cuando habla, pero bueno, por el otro lado también ha sido criticado por sus posturas antivacunas, lo cual lógicamente ha generado mucha polémica, ¿no? Sobre todo en aquellos tiempos pandemia y post-pandemia. Durante la campaña, Trump vio en él, pues, un aliado para atraer a votantes que aún desconfiaban del sistema y de las grandes corporaciones. Pero claro, pues, una vez que lograron su objetivo, ahí es donde la historia comienza a complicarse. ¿Qué fue lo que sucedió después? Resulta que después de que Trump ganó la presidencia, algunos de sus aliados más cercanos comenzaron a sonar las alarmas. ¿Por qué? Pues, según el informe de Telegraph, varios asesores de Trump están diciendo como que, rumoreando, ¿no?, en voz baja: oye Donald, tal vez deberíamos dejar de un lado a Francis Kennedy Jr. Uno de los asesores dijo algo como que eso no es lo que queremos que la gente esté enfocada ahora mismo, ¿no? Es más, otro incluso lo comparó con soltar un oso en el Central Park. A ver, ¿qué quisieron decir con esto? Básicamente, quisieron decir que tener a Kennedy
en una posición de poder, sería como un desastre, pero en cámara lenta. O bueno, rápida, dependiendo de cómo lo veas. Ok, veamos el lado legal, ¿no? Para que Robert Francis Kennedy Jr. pudiera asumir un cargo de esta magnitud, tendría que pasar por un proceso de confirmación en el Senado. Y amigos, si conocen un poco de la política estadounidense, sabrán que esto no es un simple trámite. Imaginemos a Kennedy enfrentándose a preguntas sobre sus teorías de conspiración, sus críticas pasadas a los mismos republicanos, sin mencionar que según los mismos asesores de Trump, ni siquiera podría obtener una autorización de seguridad. O sea, ¿de qué va a servir darle un puesto si no puede acceder a información confidencial? Literalmente, estarían dándole una oficina, pero sin llaves. Ahora hablemos de algo que podría ser también un verdadero obstáculo para Kennedy, ¿no? Y es su propio pasado. Robert Francis Kennedy Jr. no es precisamente un santo, y esto podría ser una bomba de tiempo para Trump si es que decide apoyarlo hasta el final. Durante los años 70 tuvo problemas de adicción. Lógicamente, pues ya lo superó, ¿no? Sigue siendo un tema muy sensible para muchos. Además, él fue co-host del programa de radio Ring on Fire, donde se guardó nada en sus críticas a los republicanos. Así que después de todo esto, ¿no? Podemos pensar en qué es lo que va a decidir Donald Trump. ¿Será que le va a dar la oportunidad que prometió? ¿O es que lo dejará tirado ahora que ya no lo necesita? Recordemos que actualmente hay muchos, pero muchos aliados de Donald Trump que lo apoyaron en esta campaña que posiblemente no tengan lo que buscaban, ¿no? Este no es el único caso, también tenemos a Marjorie Taylor Greene y otros partidarios MAGA muy radicales que luego los estaré mencionando en otros videos para que vean cómo es que muchos serán dado de espaldas. Perfecto, señores, vamos pasando a otro tema muy interesante que es cómo los líderes MAGA prácticamente se están declarando la guerra luego de las elecciones. Yo creo que es muy interesante que podamos arrancar con uno de los puntos más interesantes en esta historia, que es la pelea por el liderazgo en el Senado republicano. A ver, imagínense, estamos a poco de una elección interna en el partido, específicamente el próximo 15 de noviembre, y ya se ha generado un enfrentamiento muy fuerte entre dos figuras. De un lado tenemos a Rick Scott, senador que se ha convertido, creo que, en uno de los mayores defensores del movimiento MAGA, pero antes de entrar en sus cualidades también creo que es necesario que hablemos de su pasado, ¿no? Porque él estuvo involucrado en un escándalo gigantesco de fraude en el Medicare, cuando era empresario. Una estafa que involucró casi $1.000 millones. Y bueno, pues para poder evitar estas acusaciones usó la quinta enmienda una y otra vez. Y bueno, pues al parecer ahora quiere liderar el Senado republicano. Por el otro lado tenemos a John Cornyn, republicano que podríamos llamar como que el clásico, no el tradicional. Es alguien que muchos dentro del Senado prefieren, especialmente los más antiguos del partido, ¿no? Quienes no ven con buenos ojos a figuras tan controvertidas. Bueno, esta rivalidad ha llegado a tal punto que incluso algunos senadores han aconsejado a Donald Trump que no se meta en esta batalla. President-elect Trump involved in does he have a chosen preference in the Senate? Do you know, Senator? And will that come into play? I don't. Well, I don't know that he does. I'm staying in regular contact with him and with his team. And, you know, obviously, if he wants to, he could exert a considerable amount of influence on that. But honestly, I think my preference would be, and I think it's probably in his best interest, to stay out of that. These Senate secret ballot elections are probably best left to senators, and he's got to work with all of us when it's all said and done. But whatever he decides to do, that's going to be his prerogative, as we know. And how many others we're going to have that election next Wednesday, and we'll have a new leader. Una batalla que claramente nos refleja las divisiones que existen en el partido, señores. Ya están saliendo las verdaderas caras, ya no están de amiguitos.
ya solo es una cuestión de derecha, ya no es una cuestión de derecha versus izquierda, ¿no? Hablamos dentro del mismo partido republicano, donde vemos facciones con ideas muy diferentes. ¿Cuánto poder sigue teniendo realmente Trump en el partido? Otro punto importante, ¿qué pasa con las redes sociales? Yo creo que aquí las cosas es donde más arden. Algunos de los nombres más influyentes de la derecha han salido a respaldar o atacar a los senadores en esta lucha de poder. Les doy un ejemplo. Tenemos a Laura Loomer, activista y comentarista conservadora muy vocal en redes sociales, quien publicó que el apoyo de Josh Hawley a Cornyn es prácticamente una traición a Donald Trump y al movimiento MAGA. Ella lo dejó muy en claro. Para ella, el único candidato que representa los verdaderos ideales de MAGA es Rick Scott. Ojo que no fue la única. Cuentas de redes sociales como DC Drive, conocida por su estilo incendiario y sus publicaciones pro-Trump, también reaccionaron con enojo, ¿no? Un influencer muy conocido de derecha, ¿no? Y publicó que Hawley se quitó la máscara, ¿no? Como les dije, ya están mostrando la verdadera cara al apoyar a Cornyn y que ya no lo considera como un posible contendiente presidencial para el 2028. Imagínense eso. Algunos hasta llegan a decir que apoyar a alguien que no esté 100% alineado con Trump es visto por estos sectores como un acto de traición. Entonces, la gran pregunta ¿es posible que estas divisiones en redes sociales también terminen dividiendo a los votantes, ¿no? O sea, a medida de que nos acercamos a estas elecciones internas, yo creo que esto podría también jugar un rol crucial en la forma en la cual los republicanos se presenten ante el electorado. Y bueno, pues otro de los temas más calientes dentro de este mismo conflicto es la inmigración. Todos sabemos que una de las promesas centrales de Trump y del movimiento MAGA ha sido pues la implementación de políticas muy duras en la frontera, ¿no? Hablamos de deportaciones masivas, cierre casi total de las fronteras, una de las pocas ideas que muchos en el movimiento MAGA han estado promoviendo. Sin embargo, parece que incluso dentro del partido hay quienes empiezan a ver como que esta postura va a ser insostenible. Hubo una entrevista en Fox News con Mike Johnson, el líder de la Cámara Baja, ¿no? Y obviamente figura pro-Trump. Habló de la necesidad de una reforma migratoria integral. Y bueno, ¿qué pasó? Laura Ingraham, presentadora de Fox News, ¿no? Se lanzó y le dijo en vivo que eso sonaba demasiado amnistía. We don't pay much attention to what Nancy Pelosi says anymore. She's not in power, and she won't be for a long time now. I think we've got a mandate from the American people. I was delighted to be with President Trump and the whole team in Palm Beach last night. It was such a great celebration into the wee hours of the morning. People are excited. We're exhausted from the campaign, but we are exhilarated about the days ahead. The majority of the people in this country want to restore common sense. They want secure borders. They want a robust energy policy. They want a free market that thrives and creates more jobs and better economic opportunity for more people. We can deliver all that. We know how to do it. Yeah. But the President-elect Trump, that's the first time I've said that, I realize. President-elect Trump can do a lot just by executive order, but I do understand from my sources that they want laws passed. They don't want an executive order that can just be thrown away, in 4 years or 8 years. They want permanent change. Can't ask for asylum inside the country. Can't play the game where you come here and say, oh, I'm oppressed, and you get to stay. He's even talked about the birthright citizenship issue, which obviously is more problematic because of the Constitution. That would require more thinking and study, but he doesn't want to just do the executive orders. Is that what your understanding is as well? Yes, and our agenda is to enact this into law. We need real comprehensive immigration reform. We've needed it for a long time. That sounds like amnesty. Commander-in-chief. That sounds like amnesty. Every time I've heard a Republican say that, it's like earn path to citizenship, and then we have 20 million, people who, get their citizenship overnight. Every time I hear that, it drives me crazy. Laura, but you can explain. No, we're talking about
No, we want to do the opposite of amnesty. If you do an amnesty program, you invite more people to violate the law. That's exactly the opposite of what we need to do. We got to begin on day one with securing the border. President Trump will issue an executive order. He has that authority under existing statutory law. But we've got to come right behind him with a robust legislative agenda. We have got to do this for the American people. Secure the border, and then turn to the catastrophe that's been created by the border being opened. It is complex, as you know. It is comprehensive. Deportation. We're going to be dealing with it for decades, but we're ready to go. Does that Yes, include of course, deportation? deportation, Because absolutely. he won on that issue. That was a big Yes. part of this mandate. People have to leave, and they can We all maybe ran- if they leave, yeah. they can reapply. Maybe later on. Yes, every House Republican ran on that issue all around the country. It's so important because we know we have dangerous criminals, for example. We got probably No. 4.5 million of those. No, it's a that we nightmare. can go to immediately and send them back where they came from. We're going to do all that. We're ready to get Yes to or work. no? Are you gonna grow your majority? O sea, ¿se imaginan la reacción de los seguidores de MAGA? Pues creo que nadie de ellos quiere escuchar nada que no sea deportación y mano dura, ¿no? Todos quieren esta agresividad. A su vez, la comunidad empresarial, la comunidad agrícola, ha manifestado que estas deportaciones masivas tendrían consecuencias catastróficas para sectores claves dentro de la economía. O sea, hablamos de agricultores y empresarios que han dicho que muchas industrias no podrían operar sin la mano de obra migrante. Entonces, como vemos, tenemos otro frente de batalla. ¿Cómo es que va a poder el Partido Republicano prometer políticas de inmigración que cumplan con las expectativas del movimiento MAGA y al mismo tiempo no dañar la economía? Yo creo que no es una pregunta fácil de responder, ¿no? Y sin duda va a ser un tema de debate en los próximos meses y el próximo año. Pasemos también a hablar de algo que afecta directamente al bolsillo de todos los estadounidenses, que es el presupuesto. Dentro de esta lucha interna, algunos republicanos han hecho promesas muy ambiciosas. Promesas de reducir el gasto público. Por ejemplo, el representante Ben Klein, otro de los aliados del MAGA, ha propuesto cortar $2 billones del presupuesto federal. La pregunta aquí es, ¿de dónde va a salir ese dinero? Is that doable to cut $2 trillion out of the budget? It absolutely is. I'm a member of the Republican Study Committee, which is the policy arm of the Republican Conference, and we've come up with a balanced budget in 7 years. The Budget Committee's put one out that balances in 10 years. We can do it and make sure that we focus funding toward the American people and not toward bureaucracies in Washington. Los críticos de esta propuesta dicen que los recortes tan grandes en el presupuesto federal solo serían posibles si se eliminan o se reducen programas importantes. ¿Como cuáles? Medicare y Seguridad Social. Lógicamente, mis amigos, esto va a generar una preocupación enorme entre los ciudadanos. Muchos dependen de estos programas. Y hasta ahora, pues, ven a los republicanos como supuestamente defensores de estos beneficios, ¿no? Recordemos que Trump hizo campaña en base también al seguro social. ¿Qué va a pasar si estas promesas se hacen realidad? ¿Podrían terminar eliminando, pues, a su propia base? Bueno, pues esto yo creo que genera otra reflexión importante, ¿no? Los votantes que apoyan a MAGA, ¿será que van a estar de acuerdo con este tipo de sacrificios a cambio de reducir el presupuesto? Pues lógicamente pues el tiempo dirá si los líderes republicanos van a estar dispuestos a tomar decisiones tan drásticas y si realmente tienen el respaldo de su base para hacerlo. Yo creo que no podemos dejar de hablar de la relación cada vez más tensa entre el movimiento MAGA y algunos medios de comunicación de derecha, ¿no? Especialmente Fox News. Aunque Fox News siempre ha sido visto como este aliado de Trump y de sus seguidores, ¿no? Las cosas, mis amigos, han cambiado en los últimos años. Yo creo que ahora vemos que algunos presentadores y figuras de Fox ya no dudan en cuestionar e incluso criticar las políticas de MAGA cuando creen que son inviables o extremas. Recientemente también han surgido voces dentro del canal que ponen en duda si es que el partido realmente va a cumplir con sus promesas de deportación masiva y de cierre de fronteras. Este tipo de comentarios son los que han generado reacciones mixtas dentro de la base de seguidores de MAGA. Y muchos comienzan a ver a Fox News como una plataforma que tal vez ya no represente sus intereses de manera tan directa como lo fue antes.
¿Será que estamos viendo una ruptura entre el movimiento MAGA y su mayor aliado mediático, ¿no? Una pregunta importante, ya que los medios yo creo que han jugado este rol fundamental en el crecimiento del movimiento MAGA. La forma en la cual se desarrolla esta relación en los próximos años es algo que va a tener un gran impacto en la forma en la cual el partido comunica sus ideas y conecta con sus seguidores. Pues perfecto, señores, vamos pasando a otra noticia que imagino que a muchos les va a interesar, ¿no? Porque es de los juicios penales federales de Donald Trump. Bueno, pues empecemos con el contexto para entender lo que está en juego, ¿no? Desde hace tiempo, Jack Smith es el que está a cargo de uno de los casos de interferencia electoral en contra de Donald Trump, ¿no? Recordemos que el año 2023 fue un año lleno de titulares por este juicio. Bueno, pues recientemente Jack Smith solicitó a la jueza Chutkan que detenga los plazos actuales en el juicio penal. Pero cuidado, porque esta solicitud no es lo que parece. O sea, no se trata de cerrar el caso o que se están rindiendo, sino que lo quieren dejar en pausa. Esta pausa, mis amigos, yo creo que tiene implicaciones gigantescas. Tanto, pues, para el propio Trump como para el sistema judicial. Lógicamente, para el futuro político de Estados Unidos. A ver, tan solo por un momento imaginemos qué es lo que implica esto, ¿no? ¿Qué pasaría si Trump vuelve pues a tener el poder simplemente, o si alguien con su misma visión llega al poder y toma el control del Departamento de Justicia, que supuestamente es uno de los movimientos que tendrá Trump, ¿no? La idea de que un juicio tan importante quede congelado no es cualquier cosa. Estamos hablando de la posibilidad de que nunca llegue a un desenlace. Lo que pasa aquí, mis amigos, es que Jack Smith tiene en sus manos dos caminos que son radicalmente diferentes. Cada opción tiene consecuencias muy distintas. Veamos la primera opción. Jack Smith podría simplemente decidir desestimar los cargos. ¿Qué significa esto? Si Trump, pues, por ejemplo, logra tomar el tema del Departamento de Justicia, ya no habrá una autoridad que pueda retomar este caso en el futuro. Esto se debe a que una vez que los cargos son retirados por completo, el sistema judicial no permite que los mismos cargos se vuelvan a presentar. Eso le daría a Trump una salida perfecta, una salida definitiva. Ahora bien, si Jack Smith sigue esta ruta, sería como dejar que Trump gane, pues, la partida legal, de una vez y para siempre, sin tener oportunidad de apelar. Muy arriesgado. Segunda opción. Es justo la que está pidiendo Jack Smith. En lugar de desestimar los cargos, ha solicitado a la jueza que pause los plazos actuales del juicio. ¿Qué significa? Significa que el caso no avanzaría por el momento, pero tampoco se va a cerrar de manera definitiva. ¿Esto qué hará? Le dará tiempo a Smith y al equipo del Departamento de Justicia poder evaluar cuál es el mejor camino a seguir sin perder la posibilidad de retomar el caso más adelante. Porque seamos sinceros, mis amigos, Donald Trump ya es presidente, prácticamente. ¿Ustedes creen que Trump, siendo presidente, va a ir preso? ¿Va a ir a la cárcel? ¿Va a ser juzgado? Es prácticamente imposible, mis amigos. Entonces, ¿por qué es tan importante esta pausa, no? Porque al dejar el caso en un stand-by, en un futuro el Departamento de Justicia, digamos en un escenario sin influencia de Trump, podría reabrirlo sin problema. Hablamos de que esta pausa podría ser como que la única opción para no perder en algún momento la oportunidad de justicia en el futuro. Yo sé que esto a nadie le va a agradar. Es como que muchos puedan salir a decir, tuvieron como 4 años para poder terminar el caso y pues, como dicen muchos, ¿no? Hacerlo pagar. Pero es lo que hay, mis amigos. No queda de otra. Yo creo que entender el peso de esta decisión implica conocer un poco, ¿no?, sobre cómo funciona el Departamento de Justicia y las políticas internas de la justicia.
Existen políticas dentro del Departamento de Justicia que establecen que no se puede procesar un presidente en funciones, ¿no? Es lo que les expliqué. Que aunque haya evidencia clara de interferencia electoral, Trump siendo presidente va a tener esta especie de escudo legal mientras está en el cargo. Ya aquí no entra el tema de inmunidad presidencial ni nada por el estilo. Simplemente siendo presidente es impenetrable. Si un presidente en funciones manipula o presiona al Departamento de Justicia para que cierre su propio caso, entonces ahí es donde más o menos podría considerarse como que un acto de corrupción, ¿no? Obviamente tiene mucha cuestión aquí. Si el caso se cierra por un acto corrupto, lógicamente sería abierto en el futuro, ¿no? Ya que el cierre mismo sería considerado como un delito en sí. Ahora, ¿qué debería hacer el presidente Joe Biden en esta situación, ¿no? Que aún tiene alrededor de prácticamente mes y medio? Si Biden tiene la autoridad de derogar esta política del Departamento de Justicia, que impide procesar a un presidente en funciones, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no actuar y hacer que Trump enfrente las consecuencias sin importar su posición? Una pregunta muy válida, pero también hay un gran problema. Sería el costo político de tal decisión, ¿no? Si Biden opta por derogar esta política, pues lógicamente va a enfrentar una tormenta de críticas, una enorme presión por parte de los opositores que pues los estarían acusando de politizar el Departamento de Justicia. Lógicamente esto también va a llevar a una situación tan explosiva que va a amenazar su administración y el equilibrio de poder. O sea, pues, ¿quién arriesgaría su carrera política y la estabilidad de su administración para procesar a alguien sabiendo que eso podría hacer que se convierta en el blanco de mayores críticas en su país? Yo creo que no es una decisión fácil y peor con la edad que tiene Biden. Hay algo muy crucial aquí. Este caso no solo es cuestión de Trump y de justicia penal, ¿no? Sino de los fundamentos mismos que tiene la democracia. Si Donald Trump o alguien de su equipo lograra tomar el control del Departamento de Justicia, y digamos en el caso que logre congelar los casos, ¿no? Hablamos de que la democracia podría quedar seriamente debilitada. ¿Vale la pena comprometer el sistema judicial y el Estado de Derecho solo para evitar el costo político? Otra pregunta muy interesante, ¿no? Estamos hablando del posible impacto en los valores democráticos, en la integridad del Estado de Derecho en Estados Unidos. Aquí, mis amigos, hemos visto ambas opciones y les recuerdo la encrucijada en la que estamos, ¿no? Las dos opciones para Jack Smith son estas: desestimar el caso, lo cual significaría un cierre definitivo, o ponerlo en pausa, dejando la puerta abierta para que en un futuro el Departamento de Justicia pueda retomarlo en el momento más oportuno, ¿no? Cuando Trump ya no tenga esta influencia en el poder. Yo creo que Jack Smith podría inclinarse por la segunda, ¿no? Pero el resultado va a depender de si un futuro gobierno está dispuesto a llevar a cabo una investigación objetiva, o sea, sin presiones políticas. ¿Qué opción tomará Jack Smith? Aún no se sabe, ¿no? Pero sus próximos movimientos podrían definir si el sistema judicial estadounidense puede resistir la presión política o si cede ante ella. Mis amigos, ahora le pregunto a ustedes, ¿creen que Jack Smith debería tomar el riesgo, dejar el caso en pausa, confiando que en un futuro se traerá justicia? ¿O creen que debería seguir adelante y cerrar de una vez por todas este capítulo? Pues bueno, déjenme sus comentarios aquí abajo porque quiero saber cuál es su opinión sobre este tema que ya lo hemos visto por mucho tiempo. Mis amigos, hemos llegado hasta el final de este video. Recuerden que si les ha gustado este video, denle un like, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos. Esto nos ayuda a seguir trayendo contenido sobre temas importantes como este. Y recuerden que yo seguiré trayendo el mismo contenido. Yo seguiré creyendo lo que creo y seguiré hablando como lo hago. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.